Entonces, estamos claros que creo que coincidimos que las políticas públicas están mal enfocadas, que los pueblos, bueno, del maestro no hay, ni siquiera, ¿no? ¿No? Que no se ha dado una inclusión de los pueblos, a lo mejor a nivel general, en el desarrollo de la cultura, y que sumado a ello, que tampoco existe una ley cultural. La mala difusión que hemos hecho de nuestra cultura de los pueblos, lógicamente no nos va a permitir que podamos ser formadores de públicos, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría saber cómo va a ser la respuesta o qué es lo que tenemos que hacer para ser generador de esa formación de públicos. Lo comentaba José Luis, en las comunidades ahí están la cultura, ahí están sus tradiciones, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer para poderlas incluir? ¿Qué es lo que podríamos que hacer para atraer a la gente? Y no es necesariamente salir a pegar cartelones ni solamente ir a una estación de radio y poder difundir los actos o los eventos que van a venir, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál podría ser a lo mejor una perspectiva para poder enfocar estas cuestiones culturales o estas expresiones culturales a toda la ciudadanía? Bueno, un punto que se ha discutido ya bastante es que hay que saber hacia qué público se está dirigiendo cada uno de los aspectos, ¿no? Les mencionaba esta conferencia, este foro de ustedes está dirigido a las universidades. Si yo voy a mi pueblo y les digo, los invito, a lo mejor ni les interesa, a lo mejor no vienen. Pero entonces tenemos que saber a qué público nos vamos a referir. Por ejemplo, para este foro me invitaron por teléfono, me mandaron por internet. No hubo necesidad de que me vieran, por ejemplo, ¿no? Ni que yo los viera. Bueno, si voy a dirigirme a un público de jóvenes, pues debo ocupar las herramientas que ellos manejan, el Facebook, el Twitter. Si voy a dirigirme a una comunidad, pongo el ejemplo de mi pueblo, ahí el director de la Casa de la Cultura, su equipo que tiene, que son 2 personas, sus maestros, sus alumnos, hacen invitaciones así como si fueran para el bautizo. Y agarran su sobrecito y le ponen el nombre del papá, o el nombre de la persona del pueblo, y van casa por casa a dejar la invitación. Eso da un éxito. Tenemos eventos que se hacen en las fiestas del pueblo, o eventos que hacen ellos cada 15 días, cada mes, cada que es posible traer algún tipo de manifestación, que tienen muy buen público. Pero hay otra cosa muy importante. Si dicen que inician a las 6, inician a las 6. Ya la gente sabe que si llega a 6:30 ya empezó, ¿sí? A mí me tocó, porque soy partícipe de mi pueblo, me tocó fundar la Casa de la Cultura de San Jacinto de Milpas en 1998, y una ocasión una señora llegó como a las 7:30 de la noche, ya había acabado todo. Entonces llegó y se sentó, porque estaban las sillas todavía, se sentó y ahí me dijo, oiga, ¿y a qué hora se empiezan? Ya acabamos. Eso ha servido para que nuestra comunidad sepa que si es a las 6, es a las 6. Y eso es una exigencia de la misma Casa de Cultura, es una exigencia de los mismos eventos que se han dado. Pero ir a la casa e invitar a las personas de la familia es la estrategia para mi pueblo. Obvio que eso no serviría para acá, ¿no? Entonces, cada público debe tener su estrategia. Para cada público tenemos que fijar qué es lo que queremos darle, ofrecerle, y a partir de ahí buscar esa difusión. Sí es un punto que tiene que reflexionarse con anticipación, para eso se planean los eventos, para eso planean todas estas cosas. Y coincido con Fortino, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo ya tengo un buen tiempo en este proceso, y incluso para la convocatoria de la nueva licenciatura, del nuevo periodo de inscripciones en licenciatura, pues estamos sacando los carteles una semana antes, ¿no? Ya no sirven para nada, porque ya en ese tiempo ya la gente ni se entera, ni va dirigido a donde debe ser, ¿no? Entonces es importante, obviamente, que esa planeación esté bien organizada, esté bien dirigida, y sepamos, como dice el contador, qué es lo que queremos, a quién queremos invitar, qué queremos traer, y a partir de ahí se va haciendo. Aquí pasó algo muy interesante y me tocó vivirlo con el contador Sergio Cervantes. Yo, que era trabajador del Teatro Alcalá como iluminista, él era el encargado de los 450 años de Oaxaca, y cuando trajeron la Orquesta Sinfónica Nacional, pues me tocó un evento en el Auditorio Guelaguetza, ¿no? Cantata Juárez, inauguración, Manuel Enríquez, el director, el compositor. Llegaron la gente al ensayo, un día antes de la presentación, se llenó el Auditorio Guelaguetza. A medio concierto ya no había nadie, ¿sí?
¿Por qué? Porque la gente pensó que era un evento más o menos como la Guelaguetza. Cuando lo conoció, vio que no le gustó y se retiró. Pero eso pasó, que éramos en los primeros años del Festival de Primavera. Pero ya al término del Festival de Primavera se llenaba el Auditorio de Guelaguetza o se llenaba el Teatro de Alcalá y la gente no se iba. Fue un proceso. No queramos que a la primera nos salga. Hay que seguir insistiendo, hay que seguir formando, y la formación o inculcar un estilo de vida, un hábito, lleva tiempo. Entonces, la paciencia, la organización y la planeación creo que serían 3 puntos importantes en esta formación de públicos. ¿Alguien más quiere participar? A ver, Fortino, por favor. Ampliar un poco en ese sentido 2 cosas. Por una parte, el sentido cultural que tiene toda esta carga, ¿no? Porque si hace rato hablamos precisamente del asunto de las políticas culturales. Entonces, el problema que hay en las políticas culturales, bueno, que no hay políticas culturales, coincidimos en eso, es que si no existe una guía, miren, la cultura recula. O sea, yo como Estado, por ejemplo, quiero, como hizo Hitler, por ejemplo, está el caso de Bertolt Brecht, es el ejemplo más claro. Cuando Hitler estaba empezando el asunto con el partido socialista en Alemania, estaba Bertolt Brecht, y Bertolt Brecht lo vio. Entonces Bertolt Brecht, bueno, para quienes no sepan quién fue Bertolt Brecht, fue un dramaturgo muy de los más importantes, alemán. Bertolt Brecht, él advirtió, dijo, ese señor, dice, ojalá que no llegue, lo dijo Bertolt Brecht, porque si llega, va a ver la humanidad con quién se va a enfrentar, con un monstruo. Lo dijo antes de que fuera, porque sí supieron que Hitler 2 veces perdió la presidencia de la República. En la tercera el pueblo votó por él y votó por mayoría, ya con un ejército de nazis y todo esto. Pero yo a lo que voy es precisamente a eso. La cultura finalmente recula, y cuando digo recula es que se acomoda. O sea, el Estado quiere imponer, por ejemplo, determinados criterios, ¿no? O sea, muy costumbristas o muy clasicistas o lo que quiera, o muy academicistas, lo que ustedes quieran. Pero finalmente la cultura la hace el pueblo. Ese es un factor importantísimo. El Estado puede ayudar, puede becar, puede financiar, invertir en un proyecto, pero quienes hacen la cultura somos el pueblo, ¿sí? Los artistas son pueblo. Toledo es pueblo, Lila Downs es pueblo. Bueno, Harper Uno es pueblo porque no es artista, ¿verdad? Pero la mayoría de los artistas son pueblos, o los que hemos hecho alguna vez arte somos pueblo. Entonces, a nosotros el Estado nos puede decir, miren, ¿saben qué? Lo que les conviene es que hagan una obra de teatro costumbrista tipo Distrito Federal, que se llame Mi gato y mi mamá, porque así hacen unos, ¿no? Y nosotros no, o sea, nosotros no, porque nosotros queremos hacer teatro, porque queremos hacer teatro didáctico, hacer de otro tipo de teatro. Entonces, finalmente, yo voy a hacer con mi grupo independiente lo que finalmente me conviene a mí como colectivo, con mi entorno, ¿sí? Y es lo que estaba comentando José Luis, es lo que comentaba aquí el maestro Gustavo, en el sentido de que finalmente la cultura, muchos dicen, ay, es que no hay apoyo cultural porque no apoya el Estado. No, el problema no es que apoye o no el Estado. Los apoyos del Estado sabemos que han servido solamente para cuestiones de corrupción, o sea, para favorecer a determinados grupos. No, o sea, por ejemplo, yo les voy a poner ejemplo, ustedes han visto, han oído, han estado con la China Sonidera, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, la China Sonidera tiene una gran aceptación entre los jóvenes, es un proyecto independiente, ¿sí? Les estoy poniendo uno de entre muchos ejemplos, les voy a poner La Pistola, El Espacio Zapata, o sea, alternativos y contraculturales incluso. ¿Por qué se los digo? Porque finalmente ellos son los que imponen. O sea, aun cuando el Estado dice, no, la cultura de Oaxaca es Guelaguetza, no es cierto, la cultura de Oaxaca no es Guelaguetza nada más. O sea, la Guelaguetza es una parte y es una... No sé qué porcentaje ponerle a la Guelaguetza sobre la cultura de Oaxaca. Oaxaca es mucho más, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, la construcción, o sea, nosotros como generación tenemos deudas pendientes en términos de cultura. O sea, me refiero a obras grandes, y no me refiero a obras monumentales ni de construcción, sino me refiero precisamente a trascendencia, ¿sí? O sea, salvo maestro Toledo, por ejemplo, o sea, hacia atrás, si revisamos hacia atrás, o sea, internacionalmente Oaxaca se conoce artísticamente por Álvaro Carrillo, por ejemplo. Antes de Toledo,
O sea, por ejemplo, muchos piensan que Álvaro Carrillo es de Puerto Rico, me decía una amiga que dice, no, pues nosotros pensábamos que era puertorriqueño y es de Oaxaca. O piensan que, por ejemplo, Nereidas, que es, o sea, ustedes les dicen danzón, inmediatamente es Nereidas y danzón es lo mismo. Pues el Nereidas lo compuso el maestro Amador Pérez Dimas, allá en Amador Pérez Torres Dimas, de Sachila, ¿sí? Y bueno, finalmente yo lo que hacia donde voy es precisamente esta parte. O sea, sí es complicado y sí nos preocupa a los periodistas, a los gestores y a los creadores de arte y de cultura, sí nos preocupa mucho el rumbo. No obstante, yo lo que quiero decirles es esto, o sea, nos preocupa que el Estado quiera asumir ese control cuando la cultura se hace con o sin, siempre en estado, ¿cómo se llama? El ejemplo del sitio en la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Estaban ya los rusos a punto de entrar y la gente lo que empezó fue al estreno de una obra, de una sinfónica precisamente que habla sobre el sitio. ¿Me entienden? O sea, como una contrarrespuesta a los nazis que ya estaban. Entonces los nazis pues se detuvieron sorprendidos porque dijeron, ¿cómo es posible que están viendo que ya vamos a entrar a invadir? Y ellos se va toda la ciudad, se va al estreno de una sinfonía y la gente estaba dispuesta a morir en el concierto. Ese es uno de los ejemplos culturales más importantes. Se los digo, perdón, otra vez se los digo porque nosotros o sea, no debemos de pensar en que el Estado nos va a dar cultura, eso jamás. El Estado siempre o sea, la tendencia del Estado, y más en países capitalistas como el nuestro, bueno, no es en sí capitalista, pero el sistema sí es capitalista, en países como el nuestro, por ejemplo, es muy difícil que el Estado invierta en eso, ¿no? Entonces, la preocupación es esa, pero también la esperanza es la otra, ¿no? Que nosotros podemos ser cultura, porque es un derecho. Y perdón, retomando la parte de la ley, cuando yo decía lo valioso de esa, es una ley que definitivamente no tiene aplicación, pero sí tiene un precepto que nosotros incluso desde hace mucho tiempo luchamos por él, que es el derecho a el goce, disfrute y producción cultural. Gracias. ¿Una aportación? Quería comentar el caso de la pregunta que hacías, que era la de cómo encontrar pues no el hilo negro, ¿no? Pero cómo encontrar la fórmula que permita que a lo mejor un gestor cultural o una política de gobierno se acerque a una población y pueda proyectar de buena manera o reflejar lo que ahí sucede, ¿no? Y yo creo que en este caso pues se debe tener como la curiosidad de estar, de vivir, de disfrutar, pero también de llegar a acuerdos con la gente de estos pueblos, ¿no? Porque yo creo que a lo mejor en este caso el gobierno o los gestores tienen que tener la anuencia de la gente de allá, deben de hacer un intercambio de conocimientos, ¿no? Porque yo creo que tanto uno como otro tiene conocimientos. Entonces la cuestión es más bien mediar y gestionar y para llegar a esos acuerdos, para saber qué es lo que vamos a proyectar de una cultura, cómo no la vamos a prostituir, que es un error que yo siento que se está cometiendo actualmente, ¿no? Y la Guelaguetza es, creo, el ejemplo más tangible que tenemos de cómo se prostituye a los pueblos de Oaxaca. Y bueno, también creo que en eso estaría la fórmula. También me gustaría pues asentar que no toda la gente que a veces trabaja en las instituciones que dependen del gobierno, no quiero que tampoco como que creamos que se satanice, ¿no? Que yo creo que también hay elementos muy valiosos, hay gente muy consciente. Yo hace poco platicaba con el contador Sergio y le digo, contador, no sé si tengo la impresión, pero cuando yo conocí la Orquesta Primavera en los años 80, me parecía que tocaban de una manera que se enchinaba la piel, ¿no? Sin conocer de música, sin conocer a los artistas, sin conocer el repertorio, sentías cómo vibrabas, ¿no? Con los instrumentos, o sea, era literal, o sea, ese enlace que hacía con el público, y fue producto precisamente de uno de los gobernadores que tuvo Oaxaca, ¿no? Pedro Vázquez Colmenares, que nace esta orquesta, pero que me dice el contador, no, es que realmente desde el director, ¿no? De Popo Sánchez era
la garantía de calidad. Entonces, la gran diferencia entre las cosas que funcionan y no es el profesionalismo, la visión que se tienen de hacer bien las cosas. Y por ejemplo, bueno, yo en mi caso particular participo en lo que es la difusión de Instrumenta, y yo he tenido la experiencia maravillosa de cada año de encontrarme con los músicos y de ir a conciertos que son realmente fascinantes. Y encontrar las estrategias también, de repente, para que más gente vaya allá, ¿no? A lo mejor si en Radio Universidad voy y hago promoción para Instrumenta, es gratificante ver que sucedió, por ejemplo, el año pasado, un señor y su hija fueron absolutamente a todos los conciertos. Entonces creo que con eso ya se cumple como la función de comunicación y de llegar no solamente a aquellos medios que tenemos como el concepto de culturales, sino abrirnos a las posibilidades de que no debemos de tener como ciertos nichos, ¿no? Ahora sí que hablando en publicidad, nichos de mercado para los públicos, sino ser más incluyentes, yo creo, ¿no? Gracias, José Luis.